Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A continuación vamos a nuestro acostumbrado programa semanal itinerario académico en una alianza con Benamérica, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit y con el diario La Faena en la isla de Margarita. Tenemos como invitado al doctor Carlos Walter Valecillo. Alexis Ramos va a hacer la presentación preliminar de su perfil y luego pues le damos la palabra al invitado para que exponga unos 15, 20 minutos el tema de lo que es el área de la salud. Así que Alexis, adelante. Muy buenos días, un gran saludo a todos y a nuestro invitado de lujo, Carlos Walter, a quien conozco desde hace muchos años. He egresado, igual que yo, de la Universidad Central de Venezuela en la Facultad de Medicina. Hizo luego una especialidad en psiquiatría, de manera que es psiquiatra además. Hizo una maestría en política y para el desarrollo y es egresado de la Universidad Paris I de Francia. Fue director general de salud del Ministerio de Sanidad y Asistencia Social en Venezuela. Muy importante, fue ministro de Estado para la reforma de la seguridad social. Además, asesor de la Organización Panamericana de Salud y fue director, como ya se señaló, del CENDE, el Centro de Estudios para el Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela. De manera que Carlos ha hecho un apostolado del aforismo hipocrático de que el médico que solo de medicina sabe no sabe nada. Carlos se ha paseado por diferentes áreas, disciplinas y sobre todo que las ha ejercido. Y ha hecho una labor extraordinaria en todo lo que significa el área social, la parte social de la medicina. Le dejo con usted a Carlos. Ok, bueno, Carlos, entonces adelante, abra su micrófono y comience su exposición, por favor. En primer lugar, debo darle las gracias por esta invitación, a la que quería agregar no solo conozco a Alexis desde que ingresamos a la Facultad de Medicina, sino que juntos nos graduamos en el Liceo Andrés Bello. Nos graduamos como bachiller en el Andrés Bello de Caracas. Bueno, yo les decía que había escogido como título de esta presentación el nombre de la sociopolítica de la crisis de la salud en Venezuela. Y en particular, no me refería a un periodo sin definición, sino que había escogido un lapso específico, que es el lapso que se inicia en el año 2018 y que cierra en el 2024. La razón por la cual escogí este lapso es porque, por supuesto, estamos en el lapso más cercano en el cual nos corresponde actuar y porque hay lecciones aprendidas en ese lapso que es importantísimo tener presente. El método que escogí para hablar de crisis de la salud es el de recurrir al examen de un conjunto de indicadores. Hice uso de una plataforma que utiliza la Organización Panamericana de la Salud, que tiene alrededor de 234 indicadores relacionados con salud. Pero de esos 234 hice una selección de 34 indicadores que tienen relación con elementos que van en la dimensión de lo que pudiéramos llamar los indicadores clásicos de salud, indicadores de morbilidad, mortalidad, pero también otro tipo de indicadores en salud también, pero diferente específicamente al campo específico de salud-enfermedad, sino
referido al tema del financiamiento de la salud, el gasto en salud y otros elementos adicionales. Y por supuesto, otros indicadores relacionados con determinantes de la salud que no están únicamente en el campo biológico. Es el tema de la situación de pobreza, la situación de la seguridad alimentaria y cómo la seguridad alimentaria impacta sobre la salud de nuestra población. Y a la luz de esos indicadores, bueno, los utilicé con el propósito de señalar que efectivamente el comportamiento de ellos durante ese lapso y que ustedes podrán ver cuando les envíe la presentación, ¿no? Y que puedan también difundirla e incorporarla. Eh, el, tiene lo importante de eso, de esa mirada, es que uno va a encontrar una de las primeras cosas que llama la atención cuando examine esos indicadores, por lo menos, y sobre todo cuando ocurre a esa plataforma que utilicé, es que durante ese lapso hay periodos en los cuales Venezuela, no hay información sobre Venezuela, ¿no? Igual ocurre, por ejemplo, ello en el campo económico, ¿no? Por ejemplo, indicadores en relación al ingreso de la población, ¿no? Y así como esos otros indicadores en los cuales ustedes saben mejor que yo incluso, porque muchos están en el campo específicamente económico, que una de las estrategias gubernamentales ha sido ocultar la información y en consecuencia el país no tiene indicadores de nada. Entonces, por supuesto, so- se- soportar o o reforzar una afirmación sobre crisis, es importantísimo la presencia de indicadores que nos permitan afirmar que ello es así. Bueno, de esa serie de indicadores escogidos es que yo hago la afirmación de que efectivamente estamos en un periodo de crisis, hay una crisis de la salud en Venezuela. Pero no me limité a ello, sino que también hice uso de lo que opinan otros actores, que no son actores nacionales, sobre todo porque me interesaba sacar la discusión del ámbito de que en el país con la conflictividad existente que se mantiene y con la crisis política existente, por supuesto, siempre se podrá decir que hay una visión sesgada de lo que está ocurriendo, sobre todo porque estamos ante un gobierno que ha sido muy hábil en el manejo de esa información con una estrategia que combina ocultar la información o falsear la información. Entonces, me pareció importante y por eso entonces tomé como referencia el año 2018, porque precisamente en el año 2018 se reunió, como todos periodos cada determinado tiempo, la Organización Panamericana de la Salud en su reunión de lo que llama el Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Y en la agenda de ese año apareció un punto que era la presentación de un documento de la Organización Panamericana de la Salud que hace referencia precisamente a la situación de crisis debida a un conjunto de indicadores que menciona. Específicamente se refiere a indicadores que tienen que ver con epidemias que recientemente ocurrieron en Venezuela. Para el año 2018 veníamos del inicio de una epidemia de sarampión en Venezuela, una enfermedad que había sido eliminada en el país. Aquí es importante hacer una precisión que cuando hablamos de eliminación no hablamos de erradicación,
Eliminación sencilla quiere decir que durante un periodo de tiempo determinado, que la Organización Mundial de la Salud ha definido en términos, en cuál es ese periodo, no hay casos de esa enfermedad. En cambio, erradicación lo que significa es que la enfermedad no puede aparecer porque no existe en el mundo. O sea, hay muy pocas enfermedades que están en el rango de las enfermedades erradicadas. Sin embargo, hay muchas enfermedades eliminadas y por supuesto hay países donde hay eliminación y en otros que no. En el caso de Venezuela veníamos entonces, cuando se produce ese documento, del inicio de una epidemia, específicamente de sarampión, que se inició el año anterior a la reunión y que puso de manifiesto que la razón por la cual esa epidemia se producía es porque Venezuela no había mantenido las coberturas de vacunación contra el sarampión, que son las que previenen la enfermedad. No es una enfermedad cualquiera y una epidemia cualquiera la que ocurrió, sino que ese tipo de situación creada en Venezuela produjo un impacto en la región y un impacto concretamente sobre el prestigio de la Organización Panamericana de la Salud y de los países de la región, podríamos decir, porque como utiliza la OPS la expresión la región de las Américas, es decir, los países de América que participan en el OPS, en todos los países de esa región, el sarampión estaba eliminado. Y era una de las pocas, era una de las regiones de la Organización Mundial de la Salud donde eso se había ocurrido. Al ocurrir la epidemia en sarampión en Venezuela, y sobre todo al no lograr controlar esa epidemia de sarampión en Venezuela durante el lapso definido, también permite señalar que se perdió la condición de eliminación de sarampión, porque, por ejemplo, en el caso ese del sarampión que estoy citando, eh, apareció la epidemia de sarampión, pero esa epidemia no pudo ser controlada, es decir, no pudo lograrse que no dejaran de presentarse casos después del periodo en el cual se considera que la enfermedad no estaba eliminada, sino que era sencillamente un brote. Entonces, la gestión de salud del gobierno venezolano puso de manifiesto que no pudo controlarla durante ese periodo y en consecuencia perdió la eliminación Venezuela y con la pérdida de la eliminación de Venezuela de ese calificativo, de esa condición de país con eliminación de sarampión, la región de las Américas la perdió también. Entonces, eso fue lo que incluso motivó a que la OPS eh, eh, discutiera la situación de salud en Venezuela. Y en ese documento que ustedes pueden leer y que está acceso a todos ustedes y que yo lo coloco también en la presentación, pueden ustedes ver que el impacto y los temas sobre los cuales habla OPS no se refiere únicamente a la epidemia, sino se refiere a otros indicadores de salud que son precisamente lo que yo tomo de referencia para señalar por qué estamos en una situación de crisis de la salud en Venezuela. Pero además de eso, hay otro elemento importante cuando uno examina esos indicadores que yo escogí para la presentación, es que en algunos, como decía anteriormente, no hay datos sencillamente, pero en otros también sí está claro que se ha producido un deterioro que ha causado que determinados indicadores no alcancen o tengan un comportamiento
por debajo del comportamiento de periodos anteriores. Entonces, eso está claro, por ejemplo, para seguir con el ejemplo de enfermedades transmisibles, porque no era nada más sarampión lo que estaba ocurriendo en ese momento, sino también difteria, ¿no? El tema de lo que se llama la cobertura de vacunación, es decir, que es una manera o es la medida de mayor impacto para evitar que la población se enferme de enfermedades transmisibles, para aquellas enfermedades transmisibles que son prevenibles por vacunas. Entonces, bueno, ese es un elemento importante en el planteamiento realizado. Ahora, quería, sin embargo, y por eso ustedes posiblemente se han dado cuenta, y algunos de ustedes con toda seguridad se preguntarán, bueno, ¿y qué es eso de sociopolítica? ¿Qué tiene que ver eh, las, o qué hay detrás de esa palabra? Ese constructo sociopolítico, ¿qué es lo que quiere decir? Bueno, allí yo vengo desde hace tiempo utilizando el constructo sociopolítica para analizar situaciones que ocurren no solo en el campo de la salud, sino también en otros campos, en el campo educativo, por ejemplo, y no solo en el campo social, también en el campo de lo económico, porque se refiere sencillamente a la consideración que las decisiones que se adoptan, los actores que participan en el campo o en el sector de que se trate, y esto ocurre tanto en el mundo público como privado, cómo esos actores que participan en ese proceso se relacionan y sobre todo, cuál es el grado de poder que tienen esos actores. Y cuando hablamos del grado de poder que tienen esos actores, nos estamos refiriendo, y cuando hablamos de proceso, nos estamos refiriendo específicamente al proceso de las decisiones. Por ejemplo, en el campo de la salud, una decisión, o hay múltiples decisiones, pero van desde las decisiones en las cuales, por ejemplo, el actor o un actor, porque debo decir también que hay diferentes tipos de actores. Hay actores que son de carácter institucional, porque el ordenamiento jurídico de sus respectivos países le da competencias para ello. En el campo de la salud, por ejemplo, el presidente de la República, el ministro o la ministra de Salud, es un actor institucional, porque por ley, o incluso por la Constitución, porque la Constitución también tiene artículos que hacen mención a la salud y al derecho a la salud, bueno, es el que tiene la autoridad, por ejemplo, para decretar el presidente de la República un estado de emergencia sanitaria, para producir un decreto, como en el caso de Venezuela ocurrió, donde se modifica el reglamento orgánico del Ministerio de la Salud. O un ministro tiene la capacidad para producir una resolución en materia de salud. A esos tipos de decisiones me estoy refiriendo. Y a esos son el tipo de actores a que me refiero. Pero también existen otros actores que no son necesariamente institucionales. Pero antes de referirme a esos actores que no son institucionales, debo decir también que hay otros actores institucionales que no son únicamente lo que pudiéramos llamar los poderes públicos nacionales que por la Constitución tienen competencia en materia de salud. Porque los poderes públicos venezolanos, además del poder ejecutivo, también están involucrados en el problema de la salud. El poder legislativo, que es un poder público nacional, tiene competencias en la salud porque tiene una de sus competencias, la legislativa, le permite modificar o crear leyes. Por ejemplo, ya que para seguir con el ejemplo de enfermedades transmisibles y de vacunas,
En Venezuela existe una ley de inmunizaciones. Esa ley de inmunizaciones establece que en el presupuesto anual debe haber un porcentaje para el programa de inmunizaciones del país. Y otros poderes públicos nacionales también tienen competencia. La Contraloría tiene la competencia de examinar decisiones que tome el poder público nacional. Por ejemplo, yo recuerdo un caso en el cual me correspondió promover durante la gestión del presidente Chávez. Tuvimos la información que el gobierno había comprado un lote muy grande de medicamentos a Cuba y tuvimos la información que buena parte de esos medicamentos donde estaban depositados se estaban perdiendo porque las condiciones de almacenamiento no eran las adecuadas. Bueno, aquí un actor que no es en los poderes públicos nacionales, que es el otro tipo de actores, bueno, yo asumí que en el caso de estar director de SENDE y existiendo un área que es el área de desarrollo y salud de SENDE, enviamos una comunicación al Contralor. En ese momento era Claudio Osvaldo Rusián el Contralor, solicitando, mandando la información que teníamos y solicitando una investigación sobre ese tema. Y fíjense ustedes que ese Contralor inició una investigación y determinó, entre otros, y eso es un caso interesantísimo, cómo Venezuela le había comprado a Cuba medicamentos que estaban por encima de la necesidad de lo que iba a utilizar Venezuela durante un periodo determinado. En consecuencia, buena parte de esos medicamentos se iban a vencer porque no había demanda para eso, para citar solo el tema de la relación demanda-oferta. Pero también demostró la investigación que cuando hicieron la inspección en los lugares donde estaban almacenados esos medicamentos, no estaban en las condiciones que se exigía para preservarlos, para que siguieran siendo medicamentos seguros, y hubo que, bueno, había que incinerarlos incluso porque no se podían. Entonces, bueno, esos son elementos que tienen que ver con el tema de los poderes públicos y la relación esa que estoy señalando entre poder ejecutivo, Asamblea Legislativa y también Contraloría, que son ya forma parte de tres poderes. Pero el tema no se queda allí. El tema es que esto no es un problema, la sociopolítica no es una definición teórica, ¿no? De qué es lo que es la sociopolítica. El tema es que no es lo mismo, y fíjense ustedes, por eso cité el caso de Osvaldo Rusián, porque los actores, los diversos actores existentes en el campo de la salud, dependiendo del contexto histórico en el cual se realiza su acción, tienen comportamientos distintos. En aquel momento, y fíjense ustedes que es interesante, aún tratando del mismo tipo de régimen, digo del mismo tipo de régimen porque nosotros podíamos decir que Chávez y Maduro es el mismo tipo de régimen. Gobiernos distintos, pero el mismo tipo de régimen. Sin embargo, esos dos gobiernos distintos, su comportamiento como poder ejecutivo estuvo signado por una situación diferente. Lo que hizo Osvaldo Rociano y la Contraloría que él estaba bajo su dirección, solo se interpreta que ocurrió en un periodo en el cual había una separación relativa de poderes. Es decir, la Contraloría todavía tenía un espacio de autonomía que le permitió actuar. Porque a partir de, pero fue una lección también para el propio gobierno, que se dio cuenta
que no podía, que si no corregía las cosas, se exponía a que de su propio poder se le cuestionara su acción. Y sobre todo, muy relevante ese caso, se le cuestionara su acción en relación a una operación que había hecho con otro interés que no era desde el punto de vista de salud, sino el interés político de comprar, adquirir medicamentos fabricados en Cuba, que era su aliado político. Esa situación, y eso es parte del tema de la sociopolítica a que hago referencia, es distinta a la de hoy. Hoy no existe autonomía relativa de los poderes. El poder ejecutivo, el poder legislativo, la Contraloría y el poder judicial no gozan de ningún grado de autonomía. Ahí no hay, en el país no hay separación de poderes. En consecuencia, no es lo mismo examinar una crisis de salud en periodos en los cuales los poderes públicos nacionales gozan de autonomía y existe separación de poderes, a examinar, que es la que tiene, y por eso escogí el lapso 2018-2024, donde no existe separación de poderes. Fíjense ustedes qué pasó en el año 2015. En el año 2015, ustedes se recuerdan, tomó posesión una nueva directiva, mejor dicho, los parlamentarios que fueron electos en las elecciones legislativas del año anterior, del 2014, bueno, iniciaron su periodo, que se inicia siempre en enero del año siguiente. Pero esa asamblea legislativa tuvo un signo distinto a las anteriores, al 2015, porque en esa asamblea legislativa el gobierno perdió la mayoría. Y no solo perdió la mayoría, el gobierno perdió la mayoría absoluta, que significaba, entre otras cosas, no solo que podía legislar, sino que podía ejercer a plenitud el poder contralor sobre el poder ejecutivo. Pero ustedes saben que esa asamblea legislativa, otro de los poderes públicos, el poder judicial, declaró en desacato ese poder, esa asamblea legislativa, y no le permitió ejercer funciones ni legislativas ni contraloras. Pero no solo no le permitió, sino que asumió el órgano que tomó la decisión de decretar el desacato, poderes que tenía la Asamblea Legislativa. Poderes, por ejemplo, como cuáles, que es un elemento muy importantísimo y que tiene que ver con la crisis de la salud. Ustedes saben que los ministros están en la obligación, porque lo señala, ni siquiera es una ley, es la Constitución, de presentar el informe anual de su gestión anterior, lo que se llama la memoria y cuenta. Resulta que desde el año 2015, a partir de la decisión tomada por el Tribunal Supremo de Justicia, esa asamblea legislativa que duró de 2015 al 2019, el periodo de 4 años, no pudo ejercer su función. En consecuencia, nunca conoció las memorias y cuentas. Las memorias y cuentas se presentaban ante el Tribunal Supremo de Justicia y por supuesto nadie las discutía. ¿Sí? No había ese ejercicio de la capacidad contralora. Entonces, bueno, esos elementos tienen que ver con el tema de la sociopolítica de la crisis. Doctor, creo que Alexis Ramos está pidiendo la palabra. ¿Cómo no? Su micrófono, Alexis, por favor. Prenda su micrófono, por favor. Dejemos terminar a Carlos su exposición y luego hacemos preguntas. Ok, como lo vi que levantó la mano, pensé que estaba pidiendo la palabra para alguna aclaratoria. ¿Cuántos minutos me quedan para ir viendo? Bueno, para el programa terminal quedan 15 minutos.
para terminar el programa. Tendría usted que redondear y dar lugar a que haya algunas Sí, sí, observaciones. yo prefiero cerrar porque además seguramente las preguntas van a permitir cosas, ¿no? Y a mí me interesa mucho la opinión de ustedes, porque Pero entonces concedámosle la palabra a Alexis, pues que fue el que primero no, pero levantó la mano. termino Ok, antes de la palabra ley, si quiere, para cerrar, una sí, cosa. Ok, sí, adelante. No, ok. quería decir que hay también otros actores, ¿no? Porque esos actores que no son también institucionales, como es, por ejemplo, las academias nacionales, porque las academias nacionales están creadas por la ley. En el caso concretamente, la Academia Nacional de Medicina es un actor nacional. Las propias universidades, porque las universidades, de acuerdo a la ley de universidades, también tienen potestades en el campo de la salud. Entonces, esa relación de actores y su participación en los procesos es importantísimo examinar cuando uno quiere estudiar la crisis de cualquier sector. eh, en, del- en este caso estamos hablando de salud, pero eso es válido para cualquier sector. Y así como ese también existen otros actores que no en el campo académico, por ejemplo. Las que cité son del campo académico, pero por ejemplo los gremios y sindicatos, las asociaciones incluso de pacientes y de familiares de pacientes. Bueno, ese universo de actores son determinantes en el análisis que se quiera hacer de una crisis. Y cierro para dar pie a preguntas. Otro elemento importantísimo es que los actores no están únicamente en el campo nacional. Hay un campo o un externo al nacional, en el cual existen organizaciones muy importantes, como es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud. Pero también existen otras cosas que tienen mucha importancia en este momento, porque parte de la crisis que tenemos en este periodo es que las posibilidades de resolverla están mucho más complicadas que en el pasado, porque existen fondos globales. Pongo el caso específico del fondo. Existe un fondo dedicado al tema de la búsqueda de financiamiento de proyectos para enfermedades específicas, como es el caso de malaria, como es el caso de SIDA, como es el caso del paludismo. Y esos actores, y estoy poniendo otros ejemplos, en este momento están en crisis porque las fuentes de financiamiento de esos países han tomado decisiones, porque en el exterior también están los países y están los gobiernos de los países. Y en este caso en particular, y con eso cierro, en este momento la presencia en el gobierno de Estados Unidos de un gobernante cuyo perfil, entre otros, es la de la personalidad autoritaria, las decisiones que está tomando en relación a el uso de recursos o de aportes financieros del gobierno de los Estados Unidos que venía haciendo en el pasado para el campo de la salud, bueno, están en peligro. Ya hay anuncios concretamente de proyectos que están cerrados, no solo en el interior de los Estados Unidos, sino en otros países, y sobre todo en países que uno de ellos, Venezuela, está, por ejemplo, si ustedes ven que uno de los elementos, y lo vean cuando veamos los indicadores, la malaria en Venezuela logró controlarse después de una epidemia con un número muy elevado de casos, gracias al financiamiento de ese fondo. Este, pero eso está, pues, como podríamos decir, en pico de Zamuro, ¿no? Por lo que está ocurriendo a ese nivel. Bueno, quiero cerrar con eso para dar pie a preguntas realmente, y perdonen eh, mm, el tiempo que utilicé. No, no se preocupe, todo lo contrario, yo creo que ha sido muy esclarecedor, nos ha pintado una panorámica que nosotros lo hemos estado percibiendo, pero que era importante que usted con su dominio de la especialidad
nos precisara dónde están los puntos críticos y cómo abordarlos en el futuro. Alexis creo que quería preguntar algo y después le toca a Aurelio Useche para cerrar el programa porque no tenemos más tiempo. Alexis. Yo quería preguntarle a Carlos, ¿cuál es su opinión sobre ese programa con los cubanos para la atención primaria de salud que tuvo tanta propaganda y alaraca y que hoy ha pasado prácticamente a un segundo plano? ¿Cuál es su opinión sobre esta transformación tan importante en la ayuda que Venezuela solicitó a Cuba y que Cuba envió tantos eh, profesionales para esa atención y que hoy prácticamente están desmantelados? Brevemente, doctor, para que luego le pregunte a Aurelio. Doctor. Y bueno, mira, Alexis se está refiriendo específicamente a Barrio Adentro. Ajá. Aquí es Sí. importante porque es otra de las cosas de los gobiernos. Cuando yo hablo del ámbito externo, ¿no? El gobierno cubano, durante el periodo desde Chávez hasta ahora, ha sido un actor fundamental no solo en las relaciones con Venezuela en el campo de la salud, sino en otros, pero específicamente al campo de la salud, efectivamente, el gobierno cubano tomó una decisión. Y aquí es importante también, porque forma parte de esa sociopolítica de la salud, que las decisiones no tienen que ver con razones de carácter sanitario. La decisión que el gobierno cubano y Chávez tomó en aquel momento de creación de Barrio Adentro, o de la cooperación, entre comillas, que ocurrió con personal fíjate que no digo médico, digo personal cubano, estuvo se tomó en base a lo siguiente, y es célebre, porque además existe, eso está en la historia, está grabado. El de Chávez dijo una vez, dijo lo siguiente, y se las voy a mandar a los que les interese el video de eso. Le dijo, eh, porque fue cerca de unas elecciones, me dijo un asesor que estábamos perdiendo las encuestas. Y yo le dije, ¿cómo es posible? Y entonces, bueno, yo le comuniqué a mi amigo Fidel y Fidel me dijo, bueno, sí, pero eso te ayudamos, hay que meter programas, de eso sé yo. Y Fidel le dijo, Barrio Adentro, no le dio ese nombre, pero lo dijo con médicos, mete médicos en todos los barrios y yo te ayudo. Bueno, así fue que comenzó Barrio Adentro, pero además comenzó bajo un engaño. Fidel dijo, eso va a ser gratuito, no te vamos a cobrar por nada, eso es solidaridad. Y resulta que eso no resultó así. Barlovento fue realmente una gran estafa por el costo tan grande que significó para el país. Pero ese es otro tema. Pero lo que quiero decir, efectivamente, como dice Alexis, es que eso que luego se transformó en una misión, eh, bueno, un programa que recibió el nombre de Barrio Adentro, es un ejemplo de la presencia de un actor. Porque resulta que en Venezuela ese personal de salud que actúa con autonomía, está divorciado, no tiene el control del sistema de salud venezolano, porque existe prácticamente un ministerio de salud paralelo, que es la llamada Misión Médica Cubana, ¿no? Entonces, ese es el parte también, ese es otro actor que tiene la característica que tiene una parte en Venezuela, ¿no? Y otra parte en Cuba, porque las decisiones se toman en Cuba, pero ese personal está en Venezuela. Sin duda alguna que es así, pero hay que destacar también que la decisión descalabró al gremio médico venezolano. Fueron los primeros migrantes que tuvimos. 30.000 médicos se fueron de Venezuela desde esa fecha hasta el día de hoy, o algo más de 30.000. Pero bueno, esa es historia. La gente creo que ya ha valorado eso en el tiempo, pero le corresponde a Aurelio Seche una pregunta que está levantando la mano para que luego Juan Troconi cierre el programa.
Bueno, mucho gusto, Breve, breve. mucho gusto en conocerlo, doctor Walter. Mi nombre es Aurelio Seche. Le quiero decir que soy hijo de médico y familia de médicos, entre ellos Carlos Alberto Moro era mi primo, el rector, mi papá médico. Todo, yo me crié entre médicos y de alguna manera tengo esa influencia de la familia sobre el tema de la salud, ¿no? Yo soy ingeniero. Yo creo que el problema de la salud, como muchos en Venezuela, se debe a un sobredimensionamiento del Estado venezolano. Sobredimensionamiento que se ocasionó pues, por la influencia del Estado rentista, que creó un enorme Estado, que con los procesos democráticos, creación de empresas del Estado, cada vez el Estado más involucrado en la vida ciudadana, de manera que hoy en día nosotros somos, los venezolanos somos víctimas de un Estado que ahoga al venezolano. Y entre ellos porque los venezolanos no tienen capacidad de financiar ese Estado. Y entonces el gobierno utiliza al Banco Central para financiar los gastos y Venezuela padece una inflación que hoy vi que la inflación del mes de mayo fue solamente 20%, cuando los países desarrollados y estables admiten una inflación más allá de, no admiten más una inflación más allá de 2% anual. Este es 20% mensual, que si eso se anualiza, supera el 300%. Y los venezolanos están ahogados por eso. Entonces nos tenemos que enfrentar a desmontar este Estado y a conceptualizar un Estado distinto al que hemos tenido. Yo soy partidario de un Estado subsidiario, de que el Estado haga solo aquello que los privados no pueden hacer. Y uno de esos temas es la política de salud pública, que es distinto a la prestación de los servicios de salud. Exactamente. La, El doc- política, Perdón, ya. la política de salud pública es una acción esencial del Estado. Eso no es decir. Eso yo creo que tenemos que redimensionar al Estado definiendo de nuevo cuáles son esas. Están en la Constitución, pero yo creo que hay que hacer una nueva o modificar la Constitución venezolana para adaptar a las nuevas circunstancias en que nos toca. Ese es mi punto central. Ahora, la prestación de salud no tiene por qué ser un servicio del Estado, ni tienen por qué los médicos, todos los médicos ser empleados públicos, las enfermeras empleados públicos. Eso es una aberración, eso es una distorsión. Este, allí los privados pueden así, y de hecho los mejores servicios hospitalarios en Venezuela los tienen los privados. Bueno, hay que pagarlo. Y es una demostración de que el privado es más eficiente prestando servicios, lo cual no significa que el Estado no tenga que ver con el financiamiento a los más desposeídos de los derechos a tener la prestación de salud. Es un tema que también vale la pena discutir. De manera que lo que usted ha mencionado es apenas una visión muy general de un problema que es mucho más allá, mucho más extenso, mucho más complejo y que requiere realmente en esta ocasión que yo soy optimista con relación a Venezuela, requiere realmente una concertación sobre, sobre el tema de la salud porque es esencial a la vida venezolana. Sí. Gracias. Lo importante es que vamos a tener una serie de programas relacionados con salud durante varias semanas y habrá oportunidad pues de debatirla bajo otros ángulos y otras perspectivas. Pero tenemos al doctor Ortiz que está solicitando la palabra y después José Manuel Serna, que es el dueño del comando de grabación me refiero. Doctor Ortiz, adelante. Yo he pedido la palabra también, ¿oíste? Sí, ya había dicho que vas tú para cerrar, por eso, pero entonces como Ok. Serna tiene el comando, que para que nos diga, pero primero el doctor Ortiz, adelante, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, quisiera ser muy breve y creo que estoy muy de acuerdo con ustedes en que sencillamente necesitamos otra oportunidad para ir concretando realmente ya no solamente el análisis No se histórico. oye bien, no, yo no oigo bien. Sí, un poquito de volumen le falta. ¿Le puede dar volumen a su equipo, doctor? Adelante. No, lo cerró. Ajá, hábleme. Ok, sí, sí, creo que definitivamente es necesario. Ya veo que por supuesto hay un auditorio aquí muy calificado.
y definitivamente creo que tenemos que iniciar un proceso de abordar estos problemas, no solamente la crisis de salud, la crisis de salud en Venezuela no es solamente como la estamos viendo ahora, tiene complejidades definitivamente que es necesario abordar, y creo que hay suficientes elementos aquí de experiencia como para que hacer un programa en donde participemos claramente y aportar algunos elementos que nos lleven a concluir que hemos hecho mal, porque de verdad, pues indiscutiblemente, si hacemos un análisis claro, pues de una forma u otra, hasta ahora lo hemos hecho mal. De tal manera que para tener esta situación actual, quiere decir que de una forma u otra, pues no lo hicimos del todo bien, por ser un poquito más, más leve. Así que bueno, mira, yo aquí justamente enfrente mío tengo un documento que hicimos hace unas semanas atrás en la Escuela de Gobernanza de Ginebra. Yo estoy ahora en Ginebra, pero sobre los problemas de un segmento de una década de Venezuela que llamamos la segunda década perdida de Venezuela, que fue de 1990 al 2000. Esa fue una década que tiene mucho que enseñar y habría que analizar tanto, por supuesto, lo anterior a esa década, lo posterior ya lo sabemos todo. Le vamos a dar la oportunidad, en sucesivos programas le vamos a dar la oportunidad para que participe y nos exponga detalladamente todo eso que usted está indicando Muy allí. bien, gracias. Sí, José Manuel Serna, quería decir algo antes de que cierre Juan Troconi. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo voy a tratar de ser supremamente breve. Nosotros trabajamos en la diáspora desde hace 6 años. El canal tiene 5 años. Nosotros tenemos una organización en Miami, que es una empresa para ayudar a empresas, pero la experiencia que tenemos estos 5 años de trabajo continuo está en el canal y que ahí tienen muchas cosas interesantes, incluso en el área de medicina. Hay un libro que les recomiendo que se llama ¿Qué hacemos con la diáspora?, de Tomás Páez, cuyo subtítulo es Estrategia de Gobernanza para un País Global. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Aurelio Useche y estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que hizo el doctor Carlos Walter. Creo que lo que hace falta es un cambio de modelo y creo que ustedes los médicos han dado un gran ejemplo. En Chile tenemos unos médicos que han dado prácticamente una cátedra activa y en Estados Unidos, donde yo estoy, hay muchísimos médicos que incluso no pueden ejercer por problemas de controles que hay en materia de certificación, pero que están ayudando de una manera muy fuerte a muchos médicos en muchas partes de los Estados Unidos. De manera que yo les recomiendo el libro y los invito, va a estar por las redes, va a estar por nuestro canal, para el 11 de junio a la 1 de la tarde en la presentación del libro en Miami, donde va a estar el doctor Tomás Páez exponiendo este modelo que desde la diáspora, que somos 9 millones de personas, y estamos trabajando muchísimo, y estamos integrados con Venezuela, no nos fuimos, seguimos en Venezuela. Aquí estamos José Antonio y yo en Venezuela todos los días. Entonces cuenten con nosotros, doctor Walter, y sepan que Venezuela no se partió en dos. Venezuela simplemente amplió su frontera. Y los que estamos afuera estamos durísimos trabajando por Venezuela. Muchas gracias. Juan Troconi, para que cierre el programa y haga la próxima invitación también. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Yo creo que la intervención del doctor Carlos Huarte, persona autorizada en materia de salud para pintarnos cuál es la realidad dentro del país, lo que hace ratificar lo que nosotros hemos venido transitando a través de este programa itinerario académico, a través del tiempo, desde el pasado, cuando nos dedicábamos particularmente a los aspectos de carácter educativo, universitario, hasta las incursiones que hemos hecho posteriormente tratando distintos temas relacionados con la situación venezolana. Y el fondo es político. Toda la argumentación que gira alrededor de lo que ha hecho el planteamiento del doctor Carlos Walter tiene un fondo político. Y no podemos nosotros abordar la solución de ninguno de los sectores importantes para la vida de la sociedad y el bienestar de la sociedad si nosotros no nos podemos resolver el problema político. Por eso es que nosotros debemos de seguir dándole
preponderancia, prioridad a el tratamiento de la materia política y hacer contribuciones para ver cómo desde cada una de nuestras formaciones y de nuestras perspectivas, hacer contribuciones para que se llegue a ejecutar lo que es un clamor nacional, el cambio de modelo político en el país y que ya hemos transitado por los caminos que establece. Hemos ido a través de un proceso electoral y ha habido unos resultados favorables a la modificación de lo que está ocurriendo en el país. Y eso no ha ocurrido. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en todas las instancias que sean posibles y que puedan hacer aporte para que se ocurra el cambio del modelo político en el país. Yo creo que desde la perspectiva de la materia de salud, hoy en día cuando se habla de una sola salud, en donde el problema va más allá de cada uno de los sectores, el problema no es la salud del humano, es la salud animal, la integración, la salud de los ecosistemas. Nosotros, lejos de haber mantenido una fortaleza en los logros que habíamos tenido en el pasado, nosotros lo que hacemos cada día es distanciarnos y complicar aún más las posibilidades de resolver todo lo que tenemos que resolver, los atrasos acumulados y las dificultades existentes. Porque si hay alguna cosa que es fundamental para nosotros poder abordar las cosas, es tener información. Y la información inclusive ya ni existe. Además del deterioro que tiene toda la estructura de carácter de la formación de los recursos humanos que son fundamentales para poder nosotros atender todos los problemas de carácter técnico. Pero el problema sigue siendo político. Y allí es donde nosotros tenemos que definitivamente despojarnos de una gran cantidad de cosas y centrarnos en buscar cómo hacer los aportes para resolver el asunto político. Ese sería mi apreciación. Sí, bueno, te agradezco mucho, Juan, y de todos modos, pues, tú has sido una fortaleza en cuanto al robustecimiento de este programa itinerario académico, invitando a tan diversas personas especializadas en distintas áreas. Ya tuvimos la del agro, ahora vamos a tener la de la salud durante varias semanas, como indiqué antes. Quisiera que, si sabes, nos digas quién va a ser el próximo invitado. El doctor Osorio está programado para la próxima semana, que es el actual decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Ok, perfecto. Están invitados. José Manuel, creo que ya hemos terminado. Puedes